Esteban Gabriel es un cantante exponente del género de los corridos y regional mexicano, que ha destacado en la música con temas como Hay niveles, Tirando la H, Diablitos, entre otros. Esteban Gabriel nació el 7 de febrero de 1996 en Salamanca, Guanajuato, y actualmente es uno de los cantantes más destacados dentro de la música mexicoamericana. Al igual que muchos artistas dentro del mismo género, Esteban Gabriel se inspiró por el fallecido cantante Ariel Camacho, siendo su modelo a seguir, y gracias a él fue que Esteban Gabriel decidió no solo aventurarse al mundo de la música, sino también componer sus propios temas, pues realmente esperaba algún día ser tan grande como la leyenda que fue Ariel Camacho. Esteban Gabriel no es uno de esos artistas que abandonó todo por la música, o como otros que no estudiaron. Al contrario, él sí terminó sus estudios universitarios graduándose como ingeniero en electrónica. Aunque terminó su carrera, nunca trabajó de eso, pero se siente muy orgulloso de no solo tener su escuela básica, sino de ser todo un ingeniero. Cuando Esteban Gabriel estaba estudiando, uno de sus oficios para solventar sus gastos era ser barbero. Cortaba el cabello en los barrios de su casa. Su clientela le contaba a él sus historias de mafia, peleas entre bandos, siendo esas mismas historias que él retomaba para después escribir temas de corridos verdes, pues Esteban ha confesado que no son vivencias propias, ya que él siempre estuvo enfocado en sus estudios y en la música y no estar en malos pasos. Utilizando una pequeña cámara viejita de su mamá y cantando con su hermano Chuy y un amigo apodado Cachorro, Esteban Gabriel subió a YouTube su tema Hay niveles, y de pronto, sin esperarse nada y teniendo toda la fe del mundo, la canción comenzó a despegar y en poco tiempo se había viralizado, tanto así que registró bastantes visitas. Lo que más sorprendió a la gente es que Esteban Gabriel estaba teniendo un éxito y aceptación de la gente, ya que no estaba siendo apoyado por nadie de la industria, ninguna casa disquera que estuviera pagando por visitas para que la gente lo conociera. Esteban Gabriel estaba escalando con fuerza en la música por sus propios méritos. Esta es una de las preguntas que la gente más se hace sobre Esteban Gabriel, y aunque siempre la terminan respondiendo en otras páginas con un no se sabe o depende, sí hay algunas estimaciones que varios portales web mencionan. Esteban Gabriel tiene una fortuna valuada en más de 2 millones de dólares, libres de impuestos, y que sin duda convierte a este artista en una de las personalidades mejor pagadas y con mayores ingresos en su país. Solo le faltaría unos millones más para ingresar al top 100 de los artistas mejor pagados. En mi opinión, Esteban Gabriel es un gran compositor y cantante, que se hizo famoso sin ningún apoyo de nadie, que claramente su talento nato lo ha llevado a donde está. Fue uno de los primeros en seguir ese estilo del bajo acústico chicoteado, y día a día sigue sorprendiendo. Si te gustó el video, suscríbete, compártelo y comenta de qué artista quisieras que hiciera un próximo video.